Usted debe de oír la palabra de Dios. Alguien dijo, yo no necesito congregarme en mi casa, leo la Biblia, en mi casa oro y en mi casa todo, pastor. No necesito congregarme. Entonces la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Entonces yo le dije a alguien, le dije, ¿tú tienes hijos en la escuela? Sí. Y le dije, ¿pero para qué los mandas a la escuela? Si en tu casa pueden estudiar, en tu casa pueden leer, en tu casa tú le puedes hacer tareas. Dice, no, porque si no, no se gradúan. Le dije, por eso yo no dejo de congregarme, porque si no, no me gradúo. ¿Cuándo va a ser mi graduación mía? Aleluya. Cuando esté en las bodas del Cordero de Dios. Aleluya. Cuando muera y muera en Cristo Jesús. Porque si muero y no muero en Cristo, hermano, hay condenación eterna. Pero si viene Cristo en el arrebatamiento y estoy con mi vestidura blanca, resplandeciente, me voy con Él y me voy con Él. Amén. Entonces, gloria al Señor. ¿Qué hicieron estos pastores? Creyeron a la palabra de Dios. Es lo que tú y yo hicimos. Creímos a la palabra de Dios. Dice el verso 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores unos a otros dijeron, pasemos hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Por qué hicieron esto estas gentes? Porque creyeron. Ahora mismo usted está en este lugar porque cree, ha creído usted en el unigénito Hijo de Dios. Usted ha creído, gloria al Señor, aleluya, que Cristo nació de una mujer, que Él fue a la cruz del Calvario y fue, gloria a Dios, a la tumba y que resucitó. Si usted no creyera que Cristo resucitó, ¿qué está haciendo aquí? O yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero hemos creído, hermano. Y guardemos esa fe, guardemos nuestra confianza en Dios. Los tiempos que se aproximan son tiempos donde la iglesia de Jesucristo va a ser probada. Va a ser probada la fe de todos los cristianos. Aleluya. Por eso la Biblia dice muy claro, si alguien está falto de fe, pídamela, que yo se la daré. Ahora, ¿cómo viene la fe? Escuchando la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que si usted está aquí, oiga la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, gloria a Dios. ¿Qué hacían estas gentes? Glorificaban a Dios. Glorificaban a Jesucristo. Dice el verso 20 para ir terminando. Y volvieron los pastores. ¿Cómo volvieron? Glorificando, dice ahí. Y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Alabado sea Cristo, aleluya. Yo le voy a pedir, gloria a Dios, aleluya, que de hoy en adelante usted no espere que alguien le motive a alabar a Dios. Usted hágalo voluntariamente. Aleluya. Alabe, glorifique a Dios. No necesita usted, gloria a Dios, aleluya, que alguien, gloria a Dios, lo incite, hermano, un cristiano que tiene más de un año sirviéndole al Señor, ya ese cristiano no califica para que lo estén motivando. Santo, aleluya. Ese cristiano es para que motive a otros. Así es, aleluya. Te adoramos. Aleluya. Pero ¿por qué entonces tan fácil nos desanimamos? ¿Por qué entonces tan fácil nos queremos caer? Simplemente porque no hemos tenido nuestra plena confianza en el unigénito de Dios. No hemos confiado totalmente en Él. Entonces, ¿qué será cuando venga una prueba del de veras, hermano? Aleluya, gloria a Dios. Mira, todos los discípulos de Jesucristo, todos, hermano, con la excepción de Juan, todos pasaron por la muerte. Unos fueron decapitados, otros cortados por la mitad, otros colgados de cabeza para abajo. Aleluya. Y todos dieron sus vidas por Cristo Jesús. Honraron a Cristo Jesús. Aleluya. La pregunta es, ¿qué sería de nosotros, hermano? Que te digan en tu simple trabajo, mira, aleluya, que te digan en tu trabajo, porque de repente el dueño de la fábrica donde tú trabajas es un homosexual. No se sabe. No se sabe si el dueño de tu fábrica es una mujer lesbiana o un satanista, no se sabe eso. ¿Y qué haríamos de repente que viniera el dueño de la fábrica y te dijera, ¿en quién crees? En Cristo Jesús. Y que te dijera, renuncia a Cristo Jesús
y sigues con tu trabajo. Si no, adiós. ¿Qué haríamos, hermano? Mejor no respondas. Mejor no responda, amén. Y eso sería algo simple y sencillo, hermano. Vienen tiempos difíciles a esta tierra. Poderoso Dios, ayúdanos. El mundo ora porque haya paz, pero la Biblia dice lo contrario. En los postreros tiempos correrán de aquí para allá, de allá para acá, buscando la paz y no la encontrarán. Ahora nosotros tenemos la paz porque tenemos a Cristo con nosotros. Cristo mora dentro de nosotros. Cristo va delante de nosotros. Cristo es nuestra Navidad. Amén. Cristo es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Y hemos dicho muchas veces, hermano, heme aquí, Señor. Y a la hora que Cristo dice, ven para acá, se nos olvidó que le dijimos, heme aquí, Señor. ¿Cuántas veces tú, a mí, usted me ha dicho muchas veces, pastor, de hoy en adelante le serviré al Señor? Paso una semana sirviendo al Señor y dos meses sin servir al Señor. ¿Dónde está el asunto, hermano? En ese sentido, en esa motivación, en ese estilo de vivir, en ese estilo de servir al Señor, viene Cristo y va a haber un infierno grande. Simple y sencillamente, gloria a Dios. Por eso la Biblia dice que tú sí sea sí. Amén. Y tú no sea no. Poderoso Dios, aleluya. Por eso, gloria a Dios, aleluya. Alguien me dijo, pastor, ya, esto nomás me lo dijeron a mí, pastor, ya no estoy enamorado de mi esposo. Dije, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Gloria a Dios, aleluya. Aquí no hay divorcio. En Cristo no existe el divorcio. Alabado Cristo. A no ser por fornicación o adulterio. Y todavía ni así demanda el divorcio. Entonces, ¿qué hago? Perdónalo. Alaba al Señor. Hay poder, Jesús. Alaba la gloria de Dios si se puede, amén. ¿Cuántas veces Cristo no nos perdona a nosotros y nos perdona cada día? Maravilloso. Dios le dio una esposa a Oseas, una prostituta, hermano. Y Oseas llegaba de su trabajo y Señor, mi esposa, y Dios le decía, vea, ya está en la esquina, prostituyéndose. Señor, tráela para tu casa, Oseas. Pero ¿por qué me haces esto? Para que sientas un poquito lo que yo siento. Cómo Israel se prostituye con otros dioses. Aleluya. Te adoramos, Cristo. Eso es Dios. Alabado Dios, aleluya. Entonces pónganse en sus sagrados pies en obediencia a Dios y vamos a finalizar. Miren, gloria a Dios, lo que hacía María, la mamá de Jesús. Verso 19, y es lo que usted y yo debemos de hacer todos los días de nuestras vidas. Lo que esta mujer hacía. Dice la Biblia, verso 19. Pero María guardaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. Meditemos en nuestro Señor Jesucristo. Valoremos el sacrificio que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Estos tiempos navideños son tiempos especiales para que usted hable del amor de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús, Dios vino a demostrarnos, a darnos, gloria a Dios, a ofrecernos el amor verdadero que Él tiene por nosotros. La Biblia dice, de tal manera Dios nos amó a nosotros, que dio que Él tenía su unigénito, porque Dios no tiene muchos hijos, nomás tiene uno. Unigénito, de otra manera, si tuviera muchos diría primogénito, sería el primero. Pero unigénito es el único por nosotros, hermano. Ahora, gloria a Dios, aleluya, por Cristo Jesús, y porque hemos reconocido a Cristo como unigénito de Dios, como nuestro Salvador, tenemos el privilegio de ser llamados hijos también de Dios. Levante sus manos. Dice la Biblia, gloria a Dios, que María guardaba, aleluya, todas aquellas cosas y las meditaba en su corazón. Aleluya. Al igual que María, nosotros debemos de meditar en nuestro corazón lo ingrato que hemos sido con Cristo Jesús. Yo quisiera, si usted reconoce que ha sido ingrato con Cristo Jesús, el altar está abierto.
Aleluya. No espere que alguien pase para pasar usted. No espere que alguien le motive, gloria a Dios, para rendirse y pedir el perdón a Dios. Usted hágalo voluntariamente. Usted dígale, Señor, heme aquí. Aleluya. Yo le voy a pedir a mis hermanos que ministren en el altar, que vengan y oremos por el pueblo santo de Dios. Aleluya. Te adoramos, Jehová. Te adoramos, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Jesucristo, porque a veces, Señor, no hemos